Es realmente un placer para mí participar virtualmente de este seminario Misha Kotler. Misha Kotler fue un mentor para mí y presentar al profesor Oscar Domínguez de la Universidad Complutense de Madrid, con quien he colaborado en los últimos 4 años. Y entonces, unas pocas palabras de introducción sobre Oscar. Eh, en su relativamente corta trayectoria, Oscar ha recibido muchos reconocimientos ya por su trabajo de investigación. Ganó el premio Vicente Casals de la Sociedad Real Matemática Española en 2017. Es un premio que se da a los doctorantes cuyas tesis, y estoy copiando de lo que dice el premio, son pioneras e influyentes a nivel internacional. Desde entonces ha publicado artículos de gran calidad en las mejores revistas, un libro de investigación en las Memoirs de la American Mathematical Society, recientemente un largo artículo en Advances in Mathematics, entre otros trabajos. El año pasado tuvo una beca de investigación por un año en la Universidad Claude Bernard de Lyon, en Francia, bajo la tutela de Petro Mirunesco, y actualmente se desempeña en la Universidad Complutense de Madrid. Oscar va a hablar sobre métodos para caracterizar las soluciones de las ecuaciones de Euler en dimensión 2 que conservan la energía y usando unos espacios nuevos que llamamos sparse spaces. Oscar, tu turno. Bien. Muchas gracias. Antes de no, gracias a Mario por esta tan extensa y tan amable introducción. Al igual que Mario, para mí es también un placer dar un seminario eh, al Instituto Argentino de Matemática y en particular bajo este seminario que lleva el título en honor a Mishat Kotler. Entonces, también como ha mencionado Mario, esta charla es un trabajo conjunto con él y trata sobre eh, estudiar soluciones a la ecuación dos-dimensional de Euler que conservan la energía vía nuevas técnicas de análisis armónico y a saber técnicas de domination. Bueno, en cualquier caso, la charla va a intentar ser lo más autocontenida posible, así que si en algún momento ustedes creen que no he explicado algo lo suficientemente claro, pues no hay problema, me interrumpen y yo intento explicarlo mejor. Entonces, vamos allá con la introducción del problema. Entonces, a lo largo de esta charla, vamos a trabajar siempre en el dominio, va a ser el toro bidimensional. Es decir, uno va a trabajar con funciones que están definidas en todo el plano R2, pero que son 2π periódicas en cada variable. Luego uno puede identificar el toro bidimensional con el cuadrado de longitud 2π. Aún así, dejadme mencionar que los resultados de esta charla también tienen sus análogos en el caso del todo el plano, así como si uno trabaja en dominios de R2 que sean suficientemente regulares. Luego, en esta charla nos restringimos al caso periódico únicamente por simplicidad. Entonces, vamos a considerar el flujo generado por un fluido que es incomprensible y sin viscosidad y que viene modelado por las ecuaciones de Euler. Entonces, aquí os recuerdo las ecuaciones de Euler. Tenemos U, que es la incógnita, que es un campo de velocidad, y tenemos P, que denota la presión, que es un escalar, una función escalar, y que depende de la velocidad. De hecho, uno puede calcular la presión a partir de la velocidad vía la acción de un cierto operador integral singular. Por tanto, esta ecuación que ven aquí tiene varias technicalidades que la hacen difícil, pero a la vez muy interesantes, que son, primero, aquí hay un término no lineal, ¿okay? Y por otra parte, como he mencionado, puesto que P se obtiene a partir de U vía la acción de un operador integral singular, esta es una acción no local y entonces esta ecuación también es no local. Ok, luego aquí tienen la ecuación que modela el fluido y tenemos también esta condición que lo que nos dice es que el fluido es incomprensible. Además, uno tiene una condición inicial en el instante cero y en el caso del toro o en el caso de R2 no hay condiciones de
de contorno. Sin embargo, cuando uno trabaja en dominios, pues sí que tiene que introducir una condición adicional en el contorno. Pero bueno, como he dicho, en el caso del periódico, esa condición no es necesaria. Las ecuaciones de Euler, no solamente en 2D, incluso en 3D, han sido ampliamente estudiadas, pero aún así hay problemas abiertos difíciles y muy interesantes en el área. Luego, a pesar de que muchos investigadores llevan años trabajando estas ecuaciones, es aún un área muy intensa de investigación. Supongamos ahora por un momento que U es una solución de la ecuación de Euler y que es smooth. Bajo este supuesto, ahora multipliquemos en ambos lados de la ecuación de Euler escalarmente por U. Y ahora integramos con respecto al espacio ambos lados de la ecuación. Luego, realmente lo que estamos haciendo es obtener esta primera identidad de aquí. En efecto, si uno conmuta la derivada con la integral, al menos formalmente, aplicará la derivada de la función cuadrado, que se cancela el 2 y me queda aquí U por la derivada respecto de t, y entonces lo que este lado, el término no lineal, lo paso a la derecha y es exactamente lo que tengo aquí. ¿Ok? Ahora uno puede emplear las fórmulas básicas del cálculo diferencial, entonces aplica la fórmula para la divergencia de un producto de funciones, y entonces lo que obtiene es exactamente esto, teniendo en cuenta además la condición de que el fluido es incompresible. ¿Ok? Y finalmente, estas dos integrales se anulan. Y eso es una consecuencia inmediata de que no hay condición de contorno. ¿Ok? Entonces, lo que estamos probando aquí es que si la función u es smooth, entonces estas cantidades son independientes con respecto a la variable temporal. O dicho en otra palabra, las soluciones de Euler smooth conservan la energía cinética, es decir, la norma en L2 en cualquier instante de tiempo t coincide con la norma en L2 en el instante inicial. Como aquí ven, en estos cálculos hemos hecho un uso esencial de que la función u es smooth. En la práctica, uno no trabaja con soluciones clásicas de esta ecuación de Euler, sino que uno trabaja con soluciones débiles. Entonces, una pregunta fundamental en el área es, ¿bajo qué condiciones uno puede garantizar que las soluciones débiles de la ecuación de Euler siguen preservando la energía cinética? Entonces, esta es una pregunta de gran interés en el área y aquí os recuerdo muy brevemente, no voy a leer la definición, ya es algo que ya es bien conocido, pero os recuerdo la definición de solución débil a la ecuación de Euler. Entonces, muy brevemente, esto no es nada más que la formulación variacional relacionada a la ecuación de Euler, esto es, multiplicamos escalarmente en ambos lados de la ecuación por un campo vectorial que sea un test, ¿no? E integramos respecto a la variable temporal y respecto a la variable espacial y llegamos a esta formulación que tienen aquí. ¿Ok? Y por supuesto, el test tiene que ser libre de divergencia y también le pedimos a U que sea libre de divergencia, pero en el sentido distribucional. Entonces, fíjense de que en la definición de solución débil, la función u no es smooth, únicamente le pedimos que esté en L2 con respecto a la variable espacial para que estas integrales de aquí tengan sentido. ¿Okay? Por tanto, a priori, nosotros, dada una solución débil, no tenemos ninguna información sobre si va a conservar la energía cinética o no, ya que no es smooth. Entonces, déjame ya fijar de antemano que siempre en esta charla el intervalo temporal donde se mueve la variable t es de 0 a capital T, que está fijada de antemano. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la pregunta ahora es cómo uno puede construir soluciones débiles de la ecuación de Euler. Y en esta dirección, el método estándar fue propuesto en una serie de trabajos a finales de los años 80 por Di Perna y Magda. Y la idea de estos papers se puede resumir en una frase que es pasar al límite
a través de una sucesión o familia de soluciones aproximantes. Entonces, voy a explicar esto un poco más detalle. Entonces, primero voy a recordar el concepto de approximate solution, ¿ok? Entonces, esto no es nada más que una familia uniparamétrica de campos vectoriales de velocidades. Y vamos a decir que definen una solución aproximada de la ecuación de Euler si primero está acotada uniformemente, es decir, con respecto de epsilon en L infinito respecto al tiempo y L2 respecto al espacio, y cumplen estas dos condiciones que están aquí. La segunda condición es exactamente la misma que tenemos en la formulación, en la definición de solución débil, y el cambio viene en la condición 1, de que en vez de pedir que esto sea igual a 0 para todo epsilon, lo que le pide es que estas cantidades, que son exactamente el análogo de la que vienen de la formulación variacional de la ecuación de Euler, pero en vez de ser igual a 0, le pedimos que converjan a 0 cuando epsilon es pequeño. Entonces, en particular, el concepto de solución aproximada es una generalización del concepto de solución débil, ya que si U es una solución débil, automáticamente U epsilon igual a U para todo epsilon define una solución aproximante. ¿Ok? Ahora, como he dicho, esta es la forma estándar de construir soluciones débiles a la ecuación de Euler, y aquí estoy citando 3 ejemplos muy básicos y bien conocidos de soluciones aproximantes. Por ejemplo, vía modifiers a partir de un dato inicial. Esto es, tú tienes un dato inicial, no tienes ningún tipo de información sobre la regularidad del dato, pero entonces aplicas la convolución con una función smooth de soporte compacto. Y ahora dilatas y normalizas esta convolución. Entonces, así uno construye una solución, de datos iniciales para cada epsilon. Este epsilon es el parámetro de la dilatación y normalización en la sucesión de modifiers, en la familia de modifiers. Y ahora para cada epsilon, puesto que el dato inicial ya es una función muy smooth, uno resuelve la ecuación de Euler en el sentido clásico, es decir, aplica la teoría clásica, y después lo que uno estudia es qué va a ocurrir en el límite, ¿ok? Cuando estos epsilon tiende a 0. Entonces, este es el procedimiento muy estándar. Y otro método que también es de gran importancia en el área es lo que se conoce como soluciones aproximadas vía Navier-Stokes, o también conocidas como vanishing viscosity. Más adelante en la charla voy a entrar en más detalle en esta forma de construir soluciones aproximadas. Otra forma también de construir este tipo de soluciones es empleando métodos numéricos o los así llamados vortex methods, pero no entro en más detalles. Ok, entonces, supongamos ahora que uno tiene construida una solución vía aproximación de la ecuación de Euler. ¿Cómo uno a partir de aquí puede entonces construir o garantizar que existe una solución débil a la ecuación de Euler? Entonces, partimos de que esta solución aproximante es acotada en L2. Esto viene de la definición, ¿ok? Entonces, como saben de los cursos básicos de análisis funcional, una vez que uno tiene una sucesión acotada en un espacio de Hilbert, módulos pasando una subsucesión, uno siempre puede garantizar convergencia en el sentido débil. Entonces, va a existir una función U en este espacio, de tal forma que la solución aproximante converge débilmente a U. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pasar al límite en la formulación variacional que está aquí en las soluciones aproximantes. Luego, si aquí en vez de poner U epsilon yo pudiese poner U, ya habría terminado. Fíjense que en el primer término, y en este término no hay ningún tipo de problema, ya que a través de la convergencia débil, uno automáticamente tiene que esto converge a lo que uno quiere. Sin embargo, aquí está el término no lineal, este término cuadrático, que nos causa problemas. Entonces, aquí no es tan fácil aplicar el límites. Entonces, aquí hay dos posibles escenarios. El escenario 1 es, supongamos además que uno tiene convergencia fuerte en L2 a U. Entonces, bajo este supuesto, automáticamente U va a ser una solución débil. Y esto es, ya que una vez que yo tengo convergencia fuerte, aquí voy a poder conmutar sin problemas el límite con la integral, y entonces uno obtiene el resultado deseado. Ahora, ¿qué ocurre si este escenario no se cumple?
Es decir, si este escenario, si la sucesión aproximante no converge a U en la topología de L2, entonces esto quiere decir que la energía se va a concentrar en conjuntos. O para ser más precisos, existen conjuntos en el dominio, digamos en el toro bidimensional, de tal forma que el defecto de la energía, es decir, la norma en L2 de ese conjunto de la diferencia entre U epsilon y U es positiva, estrictamente mayor que cero, cuando epsilon es muy pequeño. Ahora, Di Perna y Magda probaron que si este conjunto donde se concentra la energía es pequeño, y pequeño en el sentido de la medida de Hausdorff, entonces U sigue siendo una solución débil de la ecuación de Euler. Es decir, que uno no tiene la convergencia fuerte en L2, solamente tiene la convergencia débil, pero aún así sí que puede garantizar que U es una solución débil de la ecuación de Euler si este conjunto de concentración es pequeño. Y este fenómeno es el así llamado fenómeno de concentración-cancelación. Y aparece de forma natural cuando uno estudia, por ejemplo, la interfaz entre dos fluidos. Supongamos que uno tiene dos fluidos y que se juntan a través de una interfaz. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que tu dato inicial es una medida soportada en una curva. Y entonces lo que es interesante es estudiar cómo esta interfaz, es decir, cómo la curva evoluciona con respecto del tiempo. Y esto es lo que se llama el problema de vortex shape, ¿ok? Cuando el dato inicial es una medida que está soportada en una curva. Más adelante voy a hablar un poco más en detalle sobre esto. Entonces, ahora me voy a centrar en el primer escenario. Es decir, me voy a centrar en el caso donde la solución aproximante converge en la topología fuerte de L2 a la solución débil U de la ecuación de Euler. Y después también voy a hacer hincapié porque me interesa más este método. Entonces, en el año 2000, un paper importante de López Filho, Nussenbey López y Tadmor caracteriza la existencia de soluciones débil donde la convergencia es fuerte. Esto es decir, caracteriza la falta de la carencia de concentraciones en las soluciones aproximantes. Y para ello, los autores proponen el concepto de solución aproximante que es estable en el espacio de Sobolev de orden negativo H-1. Entonces, vamos a decir que una familia de soluciones aproximadas es estable en H-1 si la correspondiente familia de vorticidades es un conjunto compacto en el espacio de Sobolev. Aquí es más conveniente trabajar con la vorticidad. Recuerden que la vorticidad no es nada más que rotacional de la velocidad, es decir, es esta expresión, y como siempre, estas derivadas se tienen que interpretar en el sentido débil. ¿Ok? No sabemos si U es smooth o no, a priori. Entonces, como siempre, y en particular en el caso 2D, es más conveniente trabajar con la vorticidad en vez de que con la velocidad, ya que uno tiene la ecuación del transporte. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pasar a trabajar ahora con la vorticidad. Entonces, usando este concepto, los autores probaron el siguiente teorema. Supongamos que la solución aproximada es estable en H-1. Entonces, esta sucesión, posiblemente pasando a una subfamilia, converge en la topología fuerte de L2 a una solución de la ecuación de Euler. ¿Ok? Entonces, obtienen un criterio para garantizar carencia de concentraciones en la ecuación de Euler, vía lo que ellos llaman la H-1 estabilidad. Entonces, ahora vamos a revisar cómo el concepto de estabilidad en H-1 le permite a uno recuperar de una forma unificante resultados clásicos en el área. Vamos a empezar con el caso donde la vorticidad vive en los espacios de Lebesgue LP. Entonces, en este caso, si la vorticidad inicial está en LP,
uno tiene garantizada la existencia de solución en la ecuación de Euler. Este es un resultado famoso debido a Di Perne y Magda en el año 87. La prueba original involucra modifiers. Sin embargo, uno puede dar una prueba directa y alternativa de este resultado empleando el concepto de H-1 estabilidad. En efecto, es un resultado clásico que en los espacios de Lebesgue están compactamente inyectados. Este símbolo significa, esta flecha significa que este espacio, la identidad de este espacio de Banach en este espacio de Banach es continua. Entonces, el espacio LP está compactamente incluido en el espacio de Sobolev de orden negativo. Como consecuencia, si uno coge una solución de vorticidades que están uniformemente acotadas en el espacio LP, puesto que esta inyección es compacta, automáticamente va a ser un conjunto compacto o precompacto, mejor dicho, en el espacio de Sobolev H-1. Y entonces se cumple la H-1 estabilidad. Es decir, que entonces uno puede aplicar este teorema de López-Filo, Nussenbey-López y Tadmor para garantizar también la existencia de solución débil a la ecuación de Euler, pero incluso que la convergencia es fuerte, no únicamente débil. Déjame mencionar que aquí es el caso donde P es estrictamente mayor que 1. En el caso P igual a 1 es mucho más delicado y hay resultados. Por ejemplo, un resultado también famoso debido a Pierre-Louis Lyons en el año 96 me garantiza existencia de solución, incluso con falta de concentraciones, para espacios de Lorentz muy cercanos al espacio L1. No voy a entrar ahora en detalles, pero déjenme también mencionar que si uno está interesado en L1, aquí uno también puede obtener, tiene garantizada la existencia de solución. Lo que pasa es que no sabe el tipo de convergencia que tiene a esa solución. ¿Okay? Ahora, en conexión con el fenómeno de vortex-sit que he mencionado hace un par de minutos, es muy interesante trabajar con las siguientes escalas de espacios. Las escalas de espacios de Morrey. Probablemente muchos de ustedes ya estén familiarizados con los espacios de Morrey. Aquí los voy a recordar, puesto que necesito una perturbación logarítmica de la escala de Morrey clásica. Entonces, vamos a decir una función está en este espacio logarítmico de Morrey con orden alfa cuando cumple esta condición. Esto es, para cada cubo que ustedes cojan contenido en su dominio, la función f se concentra en ese cubo, es decir, esa integral se converge a cero y la convergencia a cero, cuando la medida del cubo se hace pequeña, viene dominada por este logaritmo al orden alfa. ¿Okay? Aquí fíjense que tengo un parámetro 1 y eso es porque en la definición clásica de espacios de Morrey aparece un parámetro P. Y eso significa que aquí el decaimiento depende como la medida del cubo a una cierta potencia que depende de P. Aquí en este caso estoy únicamente interesado cuando ese parámetro P es igual a 1 y eso significa que el decaimiento clásico no aparece y entonces uno tiene que trabajar con estas perturbaciones logarítmicas de la definición clásica de Morrey. Entonces, si la sucesión de vorticidades está uniformemente acotada en el espacio de Morrey y este parámetro logarítmico es estrictamente mayor que 1, entonces Di Perne y Magda probaron la existencia de solución débil a la ecuación de Euler sin concentración. Como he dicho antes, esto es de gran interés cuando uno trabaja con medidas, ya que la definición de espacio de Morrey se adapta muy bien a trabajar con medidas. Dada una medida, lo que tengo que hacer es la misma condición, pero aquí trabajar con la medida en el cubo Q. Entonces, este es el marco natural para trabajar con vortex-sits. La prueba original de Di Perne y Magda involucra la teoría de ecuaciones elípticas y la así llamada string function, ¿okay? Asociada a la vorticidad. No voy a entrar ahora en detalles, pero una prueba alternativa y elemental al resultado de Di Perne y Magda fue propuesta por Nussenbey-López, López-Filo y Tadmor vía H-1 estabilidad.
En efecto, uno puede probar que esta perturbación logarítmica de Morrey está compactamente incluida en el Sobolev negativo, supuesto que alfa sea estrictamente mayor que 1. Y como consecuencia de la teoría general de H-1 estabilidad, uno consigue convergencia fuerte en L2 a una solución débil. Oscar, Sí. una pregunta ahí. En la desigualdad, ¿qué significa el símbolo abajo? Este simbolito aquí. Sí. Sí, significa que salvo una constante C que es independiente del cubo y de las funciones. Ahora, lo de la derecha no es negativo, eso. Sí, perdón, es un typo. Sí, perdón. Ah, Sí, perdón, es un typo. Sí. Es que había puesto al principio menos log de la medida de Q, toda el alfa y después le puse el valor absoluto. Sí, perdón, es un typo. Sí, perdón. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, únicamente me gustaría mencionar que el fenómeno de concentración-cancelación es muy interesante, ya que a uno le permite ir a los casos límites de estos espacios. Por ejemplo, un resultado célebre debido a Delors en el año 91 es que si la vorticidad inicial es una medida acotada con signo distinguido, es decir, que es mayor o igual que 0, entonces uno puede garantizar la existencia de solución débil a la ecuación de Euler. Hay una prueba alternativa a este resultado debido a Mazda en el año 93, donde él empleó los espacios de Morley. Y para ser más precisos, él probó que si uno tiene una vorticidad que vive con signo distinguido y cumple una cierta conservación de la energía, que ahora no voy a escribir, entonces esa vorticidad está en este espacio de Morley, donde parámetro logarítmico igual a 1/2. Y en los espacios de Morley uno siempre tiene garantizada el fenómeno de concentración-cancelación. Entonces uno ve estos resultados, que el espacio de Morley, aquí con alfa igual a 1/2, es importante, juega un rol importante en esta teoría. Perdón. Y entonces uno llega a la siguiente cuestión natural. Cuando alfa es igual a 1/2, uno tiene el fenómeno de concentración-cancelación, debido a Delors. Por otra parte, cuando alfa es estrictamente mayor que 1, aquí hemos probado que uno tiene la falta de concentración. Pero aquí hay un gap. ¿Qué ocurre cuando el parámetro logarítmico está entre 1/2 y 1? El fenómeno de concentración-cancelación siempre está garantizado, pero ¿puede uno obtener algo mejor? Es decir, ¿puede uno obtener la no concentración? O dicho en otras palabras, ¿puede uno garantizar la convergencia fuerte en L2 a la solución débil? Claro, entonces, ya que si uno trabaja con el fenómeno de concentración-cancelación, uno tiene garantizada la existencia de solución, pero a priori no tiene ningún tipo de información sobre el comportamiento de esta solución. Es decir, no sabe si se conserva la energía, no sabe el radio de convergencia de la solución aproximante a la solución. Es decir, hay mucha falta de información. Luego, es más, si uno tiene el fenómeno de no concentración, puede extraer mucho más información de las soluciones. Entonces, en lo mejor de mi conocimiento, este problema aún continúa abierto a día de hoy. Un método interesante para entender mejor el problema del gap fue propuesto en el año 2001 por Tadmor. Entonces, déjame explicarle cuál es la idea de Tadmor. Entonces, aquí he reescrito la definición de Morrey, ahora sí, sin el signo menos, ahora está bien. Y entonces, perdón, aquí sí está bien, con menos alfa. Ok, un momento, porque esto tiene que decaer, luego se va al infinito. Perdón, aquí era menos alfa, ¿no? Aquí hay un typo, entonces aquí es con más y aquí el menos es aquí, porque esto tiene que ir a 0 cuando la medida de los cubos se hace pequeño, luego se va a más infinito, si alfa es negativo, esto se va a 0. Luego aquí es menos alfa, perdón. Entonces, aquí he reescrito la definición de Morley, aquí sí que está ya bien, con el signo positivo, y esto lo pueden ustedes reescribir de este modo. ¿Vale? Aquí pi denota el conjunto de todos los packings
Esto es, consideren familias numerables de cubos de tal forma que los interiores son disjuntos 2 a 2. Entonces, la idea de Tadmor es la siguiente. Reemplacemos la norma L infinito en la definición de Morrey por la norma L2. Entonces, uno llega a estos espacios. Y estos espacios no son, se pueden ver como perturbaciones logarítmicas de la escala clásica de los espacios de Riesz. ¿Okay? No voy a entrar en detalles. Pero entonces aquí uno ve que hay 2 parámetros, 1 y 2. Entonces uno ya puede intuir que hay una escala completa de estos espacios, con aquí una P y aquí una Q, donde la Q va a estar relacionada con un índice de sumabilidad y la P va a estar relacionada con una regularidad. Esto es multiplicar aquí por un peso que va a depender de la medida de los cubos a una cierta potencia que depende de P. Entonces, en el caso donde P sea igual a 1, ese peso desaparece y uno tiene que introducir estas perturbaciones logarítmicas. Entonces, Tadmor probó que bajo estos espacios, trabajando con estos espacios, uno consigue la inyección compacta en h a la menos 1 para el caso crítico, hasta el caso 1 medio. Como consecuencia de la h a menos 1 estabilidad, uno deduce lo siguiente. Si la sucesión, perdón, o la familia de vorticidad está uniformemente acotada en estos espacios, con alfa mayor que 1 medio, puesto que esta inyección es compacta, automáticamente uno puede garantizar la no concentración y, por tanto, la existencia de la solución débil en la ecuación de Euler. Sin embargo, parece que la introducción de estos espacios no resuelve el problema del gap, ya que cuando uno pasa aquí de la norma al infinito a la norma L2, uno está trabajando con espacios más pequeños. Entonces, lo que uno está haciendo está exigiendo más a la familia aproximante y como consecuencia obtiene mejores resultados. Es decir, que puede llegar hasta el caso crítico 1 medio. Pero no está claro cómo pasar este método al caso de Morrey y siguiendo manteniendo el caso alfa igual a 1 medio en esta escala. ¿Okay? De todos modos, este es un método altamente interesante. Entonces, tras haber hecho esta review de resultados ya conocidos, ahora me voy a pasar a hablar de nuevos resultados que he obtenido conjunto con Mario Milma. Y nuestra idea es emplear herramientas modernas del análisis armónico, entre otras, para obtener nuevos resultados en el estudio de las ecuaciones de Euler. En particular, o para ser más precisos, vamos a emplear lo que se llaman descomposiciones sparse. Entonces, no se preocupen si no están familiarizados o nunca han oído sobre sparse decompositions, porque a continuación lo voy a explicar y lo voy a intentar hacer de una forma lo más intuitiva posible. Entonces, aquí he escrito la definición rigurosa, pero si quieren, no pueden leerla y si me dejan explicarla a través de este dibujo. Entonces, partimos de un cubo, que es el dominio inicial. Si quieren, pueden pensar que era el toro, ¿ok? Como he dicho al principio. Entonces, ahora voy a considerar familias de cubos diádicos respecto del cubo original. Es decir, aquí tienen la primera generación, la segunda generación diádica, la tercera generación diádica y así sucesivamente. Vamos a decir ahora, entonces, fíjense esta familia que les estoy aquí poniendo de cubos amarillos, ¿ok? Esta familia de cubos amarillos es, por supuesto, no disjunta. En efecto, por ejemplo, este cubo en la segunda generación intersecta con el cubo grande. Sin embargo, esta familia de cubos sí que cumple la condición sparse. Y déjenme explicar por qué. Porque para cada cubo en la familia, por ejemplo, fíjense en en el de la primera generación, existe una porción grande de él, a saber, esta parte de aquí, la parte de arriba, es decir, la parte de arriba de este cubito, es decir, en estas dos partes que están aquí en blanco, de tal forma que estas dos partes en blancos sí que son disjuntas con el resto de las descomposiciones. Y voy a continuar otra generación más. Pasemos ahora a la segunda generación. Entonces, en la segunda generación tengo, por ejemplo, me voy a fijar, si quieren, en este cubito que está aquí, en este cubito a la derecha. Entonces, en este cubito a la derecha yo puedo encontrar una parte grande de él,
de hecho, la mitad de este cubito, a saber, esta parte aquí en blanco y esta parte aquí en blanco, de tal forma que esta parte aquí en blanco es disjunta con el resto de los conjuntos que he ido así construyendo de esta familia sparse. Es decir, esta parte no intersecta a esta parte de aquí arriba, es decir, a estos dos que están aquí. Y así puedo continuar el proceso. Entonces, cuando yo digo que para cada conjunto en esa familia existe un subconjunto suficientemente grande de tal forma que estos subconjuntos sí que son disjuntos 2 a 2. De aquí he puesto la constante 1 medio, pero esta constante 1 medio no juega ningún rol. Se puede cambiar por otra constante c entre 0 y 1 a su conveniencia. Y para nuestros problemas esa constante no juega ningún rol. Un ejemplo de familia sparse. En el caso unidimensional, consideren la familia de cubos diádicos que empiezan en el origen. Esta familia es obviamente no forma un packing, no son disjuntos 2 a 2. Sin embargo, sí que forma una familia sparse. ¿Okay? Entonces, déjenme mencionar que el concepto de familia sparse ha aparecido como una herramienta potente en análisis armónico en los últimos años y debido especialmente a la prueba del teorema, del así llamado teorema A2 de Hittonen en el año 2012 y más especialmente la prueba alternativa de este teorema debida a Lerner en el año 2013. En algún sentido, y estoy obligado a mencionar esto en este seminario, las descomposiciones sparse se pueden entender como un refinamiento de las clásicas descomposiciones de Calderon-Sigmund. Es decir, ¿cómo uno construye descomposiciones sparse? Pues sigue la clásica metodología propuesta por Calderon-Sigmund. Uno tiene una testing condition y entonces, dada esa testing condition, uno va a empezar a hacer divisiones diádicas de tu cubo de partida. Y si los cubos cumplen esta condición, es un buen cubo, y si no, es un mal cubo. Y entonces uno reitera el proceso. Entonces, la idea es muy similar, pero en las descomposiciones sparse, esta bootstrapping argument es implementado de una forma óptima. Esa es la idea. Entonces, para resumir, una familia de cubos es sparse cuando es probable que tenga overlappings, pero estos overlappings se pueden controlar en una forma óptima. Y este concepto está jugando un rol muy importante en análisis armónico y nosotros lo vamos a emplear en conjunción para obtener nuevos resultados en las ecuaciones de Euler. Y ahora déjenme explicarle el método que he propuesto conjunto con Mario y en qué consiste. Entonces, aquí les estoy recordando la definición de espacios de Riesz, ¿ok? Que ya hemos trabajado en la sección anterior. Muy bien, entonces aquí lo que tienen es, bueno, uno tiene una función y lo que es localmente integrable y lo que mide es, bueno, pues cómo se concentra la función en unos cubos y cuando consideramos las normas L2, que estas cantidades estén uniformemente acotadas con respecto a todos los packets. Ahora, nuestra idea es la siguiente. Vamos a cambiar en esta condición, en esta testing condition, vamos a cambiar los packets por una familia mucho más grande. Es decir, la familia de cubos sparse. Y entonces uno puede introducir las variantes sparse de los espacios de Riesz. Es decir, cambia aquí packings por sparse. Este sencillo cambio de nomenclatura, de notación, tiene grandes consecuencias en el resultado final. Y, por ejemplo, déjenme únicamente mencionar un resultado que es de especial relevancia en nuestro contexto, que es el siguiente. Probamos que las variantes sparse de los espacios de Riesz caracterizan en los espacios de Sobolev de orden negativo. Esta identidad se debe interpretar de forma adecuada. Nótese que H-1 por definición es un espacio de distribuciones, mientras que aquí estamos trabajando con funciones localmente integrables o incluso esta definición se puede extender a medidas positivas. Entonces, lo que uno está realmente diciendo con esta identidad es lo siguiente.
Supongamos que tu función es localmente integrable o, como he dicho antes, o más generalmente que tu función es que f es una medida de signo positivo. Entonces, este funcional es equivalente a la norma h-1. ¿Ok? Y ahora uno puede dar una interpretación del resultado de Tadmor involucrando perturbaciones logarítmicas de los espacios de Riesz empleando este resultado. Para ser más precisos, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí está en el medio nuestro resultado. Ahora, obviamente, este espacio sparse es más pequeño que el espacio clásico, ya que toda packing en particular es una familia sparse, pero aquí hay muchos más elementos en esta familia. Luego, esta inyección siempre la tengo. Y ahora, lo que prueba Tadmor es que si uno modifica con una perturbación logarítmica el espacio de Riesz clásico, lo que obtiene es el converse invariant. Es decir, que uno obtiene este converse invariant y encima es compacto, supuesto que alfa es mayor que 1 medio. ¿Ok? Entonces, esta es una interpretación de cómo los cubos sparse intervienen juegan un rol importante en los resultados que se han obtenido anteriormente en la teoría. Y déjame también mencionar que este resultado, ven que aquí tengo 1, 2, y como pueden imaginar, esto se puede extender a un rango completo de parámetros, donde uno tiene aquí una P, aquí tiene una Q, y entonces aquí el resultado final van a ser todos los espacios de Sobolev de orden negativo basados en LP. No necesariamente en L2, sino también en LP. Pero bueno, como he dicho antes, para los objetivos de esta charla me basta concentrarme en esta elección especial de parámetros, es decir, en h-1. Pero quizás para otros teoremas es interesante jugar con otros parámetros. Depende del problema que uno tenga entre manos. Ahora, fíjense en esta identidad que tengo aquí. Ahora queremos mezclar estas ideas con el método de estabilidad en h-1 de Nussenbey-López, López-Filo y Tadmor. Entonces, para ello, lo que necesitamos es cuantificar la compacidad en h-1. Y puesto que uno tiene esta identidad que está aquí, es decir, uno puede medir h-1 con este funcional. Y entonces, ¿cómo podemos medir cómo de compacto es un conjunto en h-1? Pues hemos propuesto introducir lo que hemos llamado índices sparse. Entonces, consideren fijada una familia de cubos sparse y una función en L1 o, si quieren más general, una medida. Entonces ahora voy a definir el índice sparse de orden n como esto que está aquí. Y esto que está aquí, si se fijan, no es nada más que el resto de la serie que tienen aquí cuando consideran desde la generación n en adelante en la familia de cubos que está dada. Es decir, que yo me fijo en los cubos de la familia sparse y miro únicamente de la generación n, diádica n, en adelante. Y considero como este tipo de restos en la serie. Entonces, esto es la definición de número o índice sparse de orden n. Y fíjense que esta sucesión es obviamente decreciente, no negativa, y debido a nuestro resultado anterior, está acotada por la norma en h-1. Y ahora, entonces, lo que nos interesa es saber cuantificar, en cierto sentido, cómo esta sucesión de índices sparse converge hacia cero. Y para ello, lo que introducimos es el concepto de espacio sparse. Es decir, dado cualquier decay, para nosotros un decaimiento no es nada más que una función decreciente que converge a cero en el infinito. Entonces, si uno es capaz de dominar uniformemente los índices sparse por el decay dado, vamos a decir que este elemento está en el espacio sparse. ¿Okay? Entonces, es una forma de cuantificar la convergencia a cero de los índices sparse. ¿Okay? Y usando estos espacios sparse, somos capaces de dar una caracterización del concepto de estabilidad en h-1 del López-Filo, Nussenbey-López y Tadmor. Para ser más precisos, obtenemos el siguiente teorema. Dada una solución construida vía aproximación de la ecuación de Euler con la correspondiente familia de vorticidad,
son equivalentes. La familia es estable en H-1, es lo mismo que decir que la familia de vorticidades está acotada en un espacio sparse para algún decay. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos son equivalentes. Entonces, en particular, si uno prueba esta segunda afirmación, automáticamente, aplicando el teorema de estabilidad en H-1, uno puede garantizar que la solución aproximante converge a una solución débil de la ecuación de Euler en la topología fuerte de L2. Es decir, que uno tiene la carencia de concentración en la ecuación de Euler. Por tanto, lo que vamos a hacer más adelante es ver que esta condición se cumple para distintos espacios. Bueno, ahora, fíjense que aquí yo lo que he caracterizado la convergencia fuerte a la solución de Euler. Y ahora, como también he mencionado al principio de la charla, estamos interesados en la convergencia fuerte, ya que me permite obtener información sobre el límite. Y en efecto, cuando uno trabaja, digamos, con la familia prototípica de solución aproximante, que es la dada por aproximación vía Navier-Stokes, es decir, uno considera la perturbación de la ecuación de Euler que se obtiene sumando en la derecha este término que depende de la viscosidad, ¿ok? Entonces, uno va a poder obtener más información sobre la solución de la ecuación de Euler, es decir, sobre el límite. Para ser más precisos, vamos a recordar primero el concepto de solución débil, que es physically realizable, y este concepto fue introducido en el año 2016 en un artículo de Cheskidov, López Filo, Nussenbey López y Spitkoy, y es el siguiente. Pues aquí les he escrito la definición, pero esto es esencialmente que yo voy a decir que U es physically realizable cuando se puede, cuando la U es límite en la topología débil de una solución aproximante que se genera vía vanishing viscosity, es decir, vía Navier-Stokes. Y en este caso voy a decir que la familia aproximante obtenida vía Navier-Stokes es una realización de U. Entonces, es un caso especial de soluciones aproximantes. Pues bien, en este contexto somos capaces de probar que si la familia de vorticidad está acotada en cualquier espacio sparse, entonces, por supuesto, existe la solución débil, pero conserva la energía. Es decir, que uno tiene que las normas en L2 son independientes de la variable temporal. Algunos comentarios sobre este teorema son los siguientes. Pues primero, como voy a ver en un minuto, este resultado extiende a un caso abstracto un resultado anterior debido a Cheskidov, López Filo, Nussenbey López y Spitkoy en el año 2016, en el caso especial de que las vorticidades viven en LP, con P estrictamente mayor que 1. Y recientemente, Lanthaler, Misra, Parés Pulido han propuesto un método general para caracterizar soluciones que conservan la energía, pero el método es diferente, es bastante diferente al nuestro. En vez de nosotros empleamos aquí funciones sparse y espacios sparse a nivel de la vorticidad, mientras que estos autores trabajan a nivel de la velocidad y para ello emplean las así llamadas funciones de estructura, que si uno es familiar con la teoría de espacios de funciones, estos son módulos de continuidad en L2. ¿Okay? Sin embargo, parece más conveniente trabajar a nivel de la vorticidad que al nivel de la velocidad. Y no tengo tiempo para dar la prueba de este teorema, pero sí que me gustaría, al menos de pasada, decir que nuestra prueba se apoya fuertemente en la siguiente desigualdad de tipo interpolación para espacios de sparse. Entonces, aquí tenemos esta desigualdad bonita que involucra L2, el espacio clásico de Sobolev y los espacios sparse. Y en el caso clásico, donde uno tiene aquí, por ejemplo, espacios de Sobolev de orden negativo, lo que uno tiene aquí es una compensación entre este parámetro R y 1 partido R. ¿Okay? Este parámetro R es un parámetro libre entre 0 y 1, si quiere.
Cuando uno trabaja aquí con espacios sparse, tiene esta perturbación en la compensación. Es decir, que uno tiene la función sparse actuando sobre un logaritmo. ¿Okay? Entonces, esta desigualdad tiene un rol importante en la prueba de este teorema. Entonces, ahora, para resumir, lo que hemos probado es que si uno trabaja con familias de vorticidades que están acotadas en los espacios sparse para cualquier decay, uno tiene garantizada la existencia de soluciones sin concentraciones para cualquier familia aproximante, y en el caso de que la familia se genere vía Navier-Stokes, entonces tiene además garantizada que conserva la energía cinética, la solución. Ahora vamos a aplicar esto a casos especiales de espacios de funciones. Entonces, cuando uno hace una teoría más general, lo primero que tiene que comprobar es que recupera la teoría clásica. Y lo segundo es que puede mejorar los resultados ya conocidos. Entonces, empecemos con el primer paso, que es pues, recuperar teoría clásica. Y para ello nos vamos a centrar en el prototipo de espacios que son los espacios LP, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es ver que los índices sparse en la práctica son muy sencillos de calcular, en general. Supongamos ahora que la P es entre mayor que 1, menor o igual que 2. Menor o igual que 2 no es restrictivo, ¿ok? Es únicamente por conveniencia. Se puede quitar esta hipótesis. Entonces, aquí estoy escribiendo la definición de índice sparse. Y ahora lo que uno puede hacer es, puesto que P es estrictamente mayor que 1, es aplicar la desigualdad de Hölder. Y entonces aquí uno tiene P, 1 partido P, y uno tiene que pagar aquí con la medida del cubo elevado a 2 partido P', donde P' es el exponente dual de P. Ahora bien, puesto que estamos aquí en la generación diádica fijada K, entonces la medida de esos cubos es 2 menos K por N, que es la dimensión, es decir, que es 2, entonces lo puedo sacar para afuera y obtengo esta constante. Ahora podemos usar que la P es menor o igual que 2, y entonces aquí el 2 partido P es mayor o igual que 1, entonces este índice lo puedo poner fuera del sumatorio pagando con constante 1. Y ahora, puesto que estamos en una generación diádica fijada de orden K, ¿vale? Entonces todos estos cubos son disjuntos 2 a 2, por definición, entonces puedo sumar estas integrales. Y esta suma siempre está acotada por la norma en LP. Y lo que me queda es esta serie. Pero es que esta serie es convergente, puesto que P es estrictamente mayor que 1. Y esta serie se comporta uniformemente con respecto de n como esta exponencial que tienen aquí. Por tanto, lo que estamos diciendo es que si la función f está en LP, los índices sparse tienen este decay exponencial. O dicho en otras palabras, el espacio LP está incluido en el espacio sparse con este decay exponencial. Como consecuencia, uno puede aplicar los resultados que he mencionado, que he explicado en la sección anterior, y puede obtener existencia de solución sin concentración y que la solución conserva la energía. O dicho en otras palabras, uno da una prueba alternativa, y como ven aquí, elemental, usando estos índices, de los resultados clásicos de Di Perna Magda y de Chesky-2, López-Filo, Nusenberg-López y Spitkow. Y ahora voy a probar cómo obtener nuevos resultados usando estas técnicas. Entonces, lo que necesito es que, dado un decay, construir espacios de funciones óptimos que estén incluidos en ese espacio sparse. Una vez que yo tenga este embedding, automáticamente, si una sucesión de si una familia de vorticidades está acotada en X, va a estar acotada en el espacio sparse, y entonces puedo aplicar los resultados que he explicado en la sección anterior para obtener existencia de solución sin concentraciones y conservación de la energía. Entonces, todo lo que necesito es estudiar estos embeddings. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pues proponemos el siguiente espacio de funciones. Entonces, no se preocupen por esto, porque si les resulta técnico, déjame explicarlo así en palabras. Aquí lo que uno hace es lo siguiente. Pues uno coge, si quieren, una distribución. Y ahora aplica este operador delta J. Este es el operador de frecuencia diádico estándar. Esto es, aquí lo he escrito, pero lo que uno hace es, se quedan con los coeficientes, si quieren, de Fourier que viven en el anillo de tamaño 2 a la J.
Déjenme decir que esto no es correcto del todo, porque esto no es la función característica. Es una función característica de una cierta porción y después tiene un cierto decay hacia cero. Pero bueno, déjenme simplificar y decir que estos son los coeficientes de Fourier en el anillo 2J. Y entonces uno le calcula norma infinito a este operador y está interesado en ver cómo los tamaños de estas frecuencias medidos en la norma infinito se van hacia cero. Y para ello le pone el peso enfrente, dada por este de aquí, y vamos a estudiar la convergencia de esta serie. Fíjese que sí es un decay, dado. Entonces, cuando n es igual a 1, lo que estoy diciendo es que en particular esta serie es convergente. O dicho, y entonces los restos de esta serie se tienen que ir hacia cero cuando n tiende a infinito. Y aquí lo que digo es que no solamente esta serie es convergente, sino que los restos convergen a cero con el decay fijado por sí. ¿Ok? Es lo que estoy diciendo. Y si uno es familiar con espacios de Bieshov, esto es un espacio, se puede ver como un espacio límite de tipo Bieshov. ¿Ok? Y esta construcción a uno le puede recordar a la construcción clásica de Wieck en el año 99 para establecer la unicidad de las ecuaciones de Euler en el espacio BMO. No voy a entrar en detalles porque mi objetivo hoy no es sobre unicidad, es sobre existencia. Pero sí que me gustaría aquí escribir la definición de espacio de Wieck y ver la analogía. Porque para Wieck introdujo estos espacios B gamma y aquí gamma es un growth, es decir, una función que se diverja al más infinito. Y entonces la filosofía de Wieck es la siguiente. Puede ocurrir que estas series, estas sumas parciales de Bieshov, sean divergentes, pero uno es capaz de controlar de forma óptima el blow-up en términos del dado growth gamma. ¿Okay? Y entonces nuestra filosofía con estos espacios V es de algún modo la dual. Es decir, en vez de decir que estas sumas parciales son divergentes, nosotros trabajamos con los restos y decimos que son convergentes. Y en vez de decir que aquí que estas sumas parciales uno las puede controlar, en el blow-up decimos que aquí los restos uno también los puede controlar, pero ahora su decay. ¿Ok? Entonces es el juego dual. Y de hecho esta conexión se convierte más aparente cuando uno, en vez de formular estos espacios en términos de la vorticidad, trabaja con la string function, que no es nada más que la solución de este problema elíptico. Y entonces nuestra definición de espacio V se puede reescribir de este modo y uno ya ve de forma más aparente la conexión, ¿no? Aquí uno trabaja con las sumas parciales, mientras que nosotros trabajamos aquí con los restos de la serie. Y bueno, voy a ir terminando con este teorema que usando estos espacios V podemos extender los resultados clásicos de Di-Perna-Magda involucrando regularidad de Morley. Déjame recordarles que, como ya hemos hecho en la primera sección, Di-Perna y Magda probaron el fenómeno de no concentración en espacios de Morley con alfa mayor que 1. Ahora nosotros podemos extender este resultado en el siguiente sentido. Dame cualquier decay. Aquí tengo admissible. Esto es una condición técnica que es muy débil, ¿ok? No voy a entrar en detalles. Entonces, los espacios V siempre están incluidos, contenidos en los espacios sparse, con el mismo decay. Entonces, y por tanto, uno va siempre a obtener no concentración en las clases V, así como conservación de la energía. Fíjense que los espacios de Morley los podemos incluir en estos espacios V para una elección especial de decay, el dado por este decay de esta potencia, 1 menos alfa partido 2. Fíjense que alfa es mayor que 1, luego esto es negativo, por lo tanto aquí tengo un decay. Entonces, combinando 2 con 1, lo que estoy diciendo es que si tu función pertenece al Morley, entonces está en este espacio sparse. Es decir, que los índices sparse de las funciones Morley tienen un decay dado por este término que está aquí. Y además, esta extensión es no trivial, en el sentido que para cualquiera de estos alfa, que tú me des mayor que 1, yo siempre te puedo encontrar una vorticidad
que vive en este espacio V y que no la puedes, y que no vive en el espacio de Morley. Es decir, que podemos extender los resultados de existencia a estrictamente clases más grandes de vorticidades. No voy a dar la prueba, pero únicamente decir que un paso clave en la prueba es que estos espacios V se pueden caracterizar como ciertos espacios de extrapolación relativos a pares de Bieshov clásicos y espacios de extrapolación en el sentido de Jauerth y Millman en los años 90. Y concluyo con la siguiente observación, que a pesar que aquí extendemos los resultados de Diperna Magna a clases más grandes de vorticidades, parece que este método no es lo suficientemente fino como para decidir qué ocurre en el gap entre un medio y uno. Es decir, que no vemos aparente cómo construir decays que te permitan incluir los espacios de Morley con alfa tan cerca a un medio como uno quiera en estas clases V. Por tanto, en lo mejor de mi conocimiento, el problema del gap que mencionaba al principio de la charla aún continúa abierto. Y bueno, aquí voy a terminar. Únicamente en este slide había puesto que, al igual que los espacios V extienden la teoría de Diperna Magna para Morley, uno también puede construir extensiones análogas para los resultados de Tadmor, que estaban formulados en términos de perturbaciones logarítmicas de las escalas de Riesz, y para ello introducimos unos espacios T, que bueno, aquí ven la definición, que es muy bonita, ¿no?, en términos de la transformada de Fourier, y probamos que en estos espacios T tenemos existencia de solución sin concentración, conservación de la energía, recuperamos los resultados de Tadmor e incluso los mejoramos en el sentido de que podemos construir vorticidades que están en estas clases T y que no están en las clases de Tadmor. Y ambos métodos, T y V, son independientes el uno del otro. ¿Ok? Entonces, bueno, termino aquí mi charla. Muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, si ahora tienen alguna pregunta o si quieren más detalles sobre algunas pruebas o algo, estaré encantado de intentar resolverlas.